Jornada 28 de la Premier League, el equipo del Arsenal y el equipo del Chelsea se enfrentaron este día domingo, un partido que se lo lleva el equipo de Mikel Arteta de manera contundente y demostrando que tiene todo para llevarse esta Premier League. Bueno, el equipo del Arsenal se lleva el Derby de Londres, un partido que finaliza a favor del equipo del Arsenal con 2 goles a su favor y 1 para el equipo del Chelsea. Un partido muy importante, algunas polémicas, así que vamos a comentar un poco cómo fue el partido, qué significa este resultado para el equipo del Arsenal y sobre todo también vamos a comentar un poco las polémicas que hubieron en este encuentro. Tenemos que partir desde el hecho de que este partido era muy importante para el equipo de Mikel Arteta, no porque ahora mismo el equipo del Chelsea esté en su mejor momento o porque pueda significar un problema mayúsculo, sino porque después de lo que hemos visto estos últimos partidos, en donde el equipo del Arsenal se ha dejado demasiados puntos, no ha podido competir contra otros equipos, creo que era necesario que el equipo se quedara con este resultado si realmente quiere ir y pelearle al equipo del Manchester City la Premier League. Y a pesar de que hay muchos comentarios acerca de lo que hizo el equipo del Arsenal en este partido, porque creo que se vio nuevamente esta faceta del equipo del Arsenal muy cómodo, muy estructurado y sobre todo muy táctico, que siendo sincero a nivel general es un hecho de que no convence mucho y que es un juego pues bastante poco atractivo, pero el equipo del Arsenal ha sabido cómo jugar este tipo de partidos, más allá de lo que puede significar o lo que se puede decir del equipo del Arsenal. Esta temporada creo que el equipo de Mikel Arteta ha entendido ciertos puntos importantes y sobre todo ha hecho que algunos fallos que en temporadas anteriores le habían costado no llevarse a la Premier League, hasta ahora creo que ha sabido cómo manejar esos puntos. El equipo de Mikel Arteta ha entendido que no tiene que jugar perfecto para convencer o para llevarse a la Premier League, simplemente tiene que ganar partidos, tiene que generar la mayor cantidad de puntos y sobre todo ser bastante cauteloso contra este tipo de equipos. Porque sí, es un hecho también que en este partido no fue perfecto para el equipo del Arsenal, tuvieron algunos fallos puntuales, pero aún así creo que los fallos individuales del equipo del Chelsea terminaron pesando más que los fallos que tuvo el equipo del Arsenal. El equipo del Arsenal hizo lo que tenía que hacer, se planteó de la manera que sabe perfectamente cómo puede jugar y sobre todo hizo que su localidad pesara demasiado. Y es que uno de los puntos más importantes para el equipo del Arsenal en este partido ha sido el aprovechar la jugada a balón parado, algo que le ha funcionado a la perfección durante los últimos partidos y durante casi toda la temporada. Es un hecho de que cuando se juega de otra manera el equipo no sabe cómo actuar y que a nivel individual los jugadores no funcionan de la misma manera que funcionan en otro equipo, pero aún así a nivel colectivo y sobre todo a nivel de estructura y a nivel de táctica, este equipo sí le saca mucha ventaja a equipos como el Chelsea o incluso puede sacarle ventaja al equipo del Manchester City si realmente aprovechan esos puntos importantes que puede dejar el equipo de Pep Guardiola. Y a pesar de que a nivel de show, a nivel de espectáculo las cosas no son perfectas, porque es un hecho de que si un aficionado neutro ve este tipo de partidos, sinceramente no llena las expectativas como debería hacerlo cuando se enfrenta a un equipo como el Arsenal y un equipo como el Chelsea, porque son dos equipos que de alguna manera pueden dar más espectáculo o que se espera que las cosas sean mucho más agresivas. Pero aún así el equipo de Mikel Arteta ha sabido a la perfección cómo actuar, aprovechó sus jugadas, hizo que las cosas funcionaran cuando los momentos no le favorecían y sobre todo hizo que los fallos individuales del equipo del Chelsea pesaran para que finalmente se quedara con ese resultado tan importante. Porque de lo contrario, si el equipo del Arsenal no hubiera ganado este partido, seguramente las cosas estuvieran mucho más complicadas porque recordemos que aún le queda ese partido tan importante en casa del Manchester City y que seguramente va a ser un partido que vaya a decidir la liga, no solo porque se enfrenta el primer y el segundo puesto, sino porque esa brecha de 5 puntos que ahora mismo tiene el equipo del Arsenal puede incluso o reducirse o ampliarse más. El equipo del Manchester City aún le queda un partido por jugar y seguramente no va a desaprovechar esa oportunidad de hacer que esa brecha con el equipo del Arsenal sea menor y que su localidad pese para que finalmente pueda llevarse la Premier League. Puede pasar porque al final el equipo del Manchester City ha demostrado en estos últimos años que a final de cada temporada siempre tiene más que otros equipos y por esa razón el equipo del Arsenal tiene que ser cauteloso y tiene que jugar de esa manera si realmente quieren llevarse la Premier League. No tienen que ser totalmente agresivos como han sido en temporadas anteriores en donde se ha visto que no es un equipo que puede funcionar de esa manera. Ahora mismo están vivos en están vivos en todas las competencias, están vivos en la FA Cup, en la Copa de la Liga, están en la final de la Copa de la Liga, están en los octavos de la UEFA Champions League y obviamente están en el primer puesto de la Premier League. Pero aún así creo que todavía quedan demasiados puntos importantes para el equipo del Arsenal y las cosas se le pueden complicar mucho. Pero también es un hecho de que más allá de lo que hizo el equipo del Arsenal, que jugó bien, que hizo bien las cosas y sobre todo que aprovechó lo que tenía que hacer, el equipo del Chelsea dejó demasiados espacios, no jugó de la manera que debía hacerlo y a nivel individual este equipo dejó mucho que desear. No hay ningún jugador que se pueda rescatar de lo que hicieron el día de hoy, más allá del medio campo que fue lo único que realmente funcionó, porque más allá de lo que hizo Enzo Fernández o el mismo Caicedo, creo que el equipo no funcionó en ningún aspecto del campo. Ni la defensa, que tuvo demasiados problemas, inseguridades, un jugador como Sarr que había llegado del Estrasburgo,
un jugador que ya conocía a la perfección el entrenador del Chelsea, el día de hoy pesó demasiado para mal para el equipo del Chelsea porque tuvo demasiadas inseguridades y creo que también fue fundamental para que el Chelsea no pudiera tener esa solidez en la defensa. Pero más allá de la defensa, es un hecho también que a nivel de creación de juego y sobre todo a nivel de remate, el equipo estuvo muy bajo. Jugadores como Pedro Neto no funcionaron en ningún momento del partido. El primer tiempo del jugador portugués fue simplemente desastroso y el segundo tiempo simplemente lo complementó haciendo un mal saque de esquina, no teniendo esa velocidad para retroceder y alcanzar a Martinelli, y con esa segunda amarilla confirmó lo mal que había estado durante todo el partido. Y no solo este tipo de jugadores, sino también en el medio campo. Creo que Andrei Santos, uno de los jugadores que habían sido fundamentales en este partido, no pesó, no tuvo esa contundencia. Y todo eso, sumado a la inexperiencia y la falta de visión de juego que no tuvo el entrenador, hicieron que el Chelsea no pudiera encontrar espacios, no tuviera esa contundencia y sobre todo esa idea para poder romper la línea del equipo del Arsenal. Pero bueno, vamos a analizar un poco cómo fueron esas jugadas polémicas porque es un hecho de que en este partido hubieron algunos puntos que pudieron cambiar mucho la historia. Número 1. Ese codo o ese antebrazo no cobrado a favor del equipo del Chelsea por parte de Rice. Por cómo se dio la jugada y realmente por lo que ocurrió, creo que era un penal que perfectamente se debió marcar. Número 1. Porque el jugador hace que el brazo se levante, alarga el cuerpo y eso evita que el jugador pueda llegar y sobre todo hace que el brazo contacte de manera directa con el balón. No es una posición natural el hecho de alargar el cuerpo y sobre todo el hecho de que el contacto hace que la dirección del balón cambie totalmente. Por esa razón creo que se debió marcar como penal porque fue de alguna manera algo que no benefició al equipo del Chelsea y que le cambió totalmente la jugada para que pudieran marcar de mejor manera. Y la segunda jugada polémica fue el agarrón que tuvo el defensa del Arsenal con Joao Pedro. Creo que esa jugada también debió marcarse como penal porque evita que el delantero del Chelsea pueda llegar al balón y porque el agarrón persiste antes de que el balón salga del tiro de esquina, persiste cuando el delantero va en dirección del balón e incluso cuando intenta rematar y cuando el jugador ya está a punto de caerse. Creo que esta jugada debió marcarse como penal, no por las circunstancias, no por cómo se dieron las cosas, sino porque el balón iba en dirección del delantero y es un hecho de que fue un estorbo para que el delantero pudiera marcar o al menos pudiera rematar de mejor manera. Pero bueno, el equipo del Arsenal se termina llevando la victoria 2-1 a su favor y más allá de lo que se puede especular, la realidad es que el equipo del Chelsea si no pudo competir en este partido fue por los errores individuales que al final le terminaron costando muy caro.